Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo capítulo de Explora en Casa, el programa de divulgación científica de Campus TV y el Par Explora Maule de la Universidad de Talca. Hoy con una gran invitada, nuestra amiga la doctora Ariela Vergara, profesora de la Universidad de Talca e investigadora del Núcleo Milenio de Enfermedades Asociadas a Canales Iónicos, MINICAT. Ariela, ¿cómo estás? Bienvenida a Explora en Casa. Hola Claudio, súper bien, gracias por la invitación. Ariela, cuéntanos cómo has vivido estos días de pandemia entre hogar, academia, investigación, lo que haces cotidianamente. Bueno, acostumbrándome un poco a estar más tiempo en la casa, cosa que nunca hago, pero bueno, lo tenía un poco asumido porque tuve a mi segunda hija hace 2 meses y medio, entonces sabía que me tocaba el postnatal en casa, y bueno, ha sido un tiempo de reencontrarme un poco con la familia, con mi hijo mayor, y bueno, adaptándonos a este aprendizaje de realizar esta especie de teletrabajo, telepresentaciones, tantas cosas, ¿no? Y Ariela, ¿qué te pareció esto de la divulgación científica, el boom que ha tenido la divulgación científica a través de estas redes sociales, de conectarse con público de distintos lados? ¿Cómo has visto este fenómeno? Creo que ha sido un tiempo súper provechoso para todos, porque, no sé, se ofrecen como tantas charlas, tantas temáticas. Si tú ves en Facebook, hay, no sé, personas ofreciendo cursos tanto de pintura, de ciencia, de psicología, y creo que podemos usar este tiempo como para poder cruzar fronteras a través de las redes y a través del internet, y poder aprender de distintos lugares, de distintas personas. Ha sido como tan global. Y también ha sido como el tiempo de los científicos y las científicas, como el revalorar también el conocimiento y de compartir el conocimiento con las comunidades. Sí, eso es muy cierto. Creo que la gente ha entendido de cierta forma la importancia del científico, de poder entender estas problemáticas como hoy en día el coronavirus, poder saber un poco cómo podemos aportar desde las distintas áreas de la ciencia, y creo que sí, nos hemos posicionado muy bien. Creo que por fin podemos entender de que los científicos necesitamos nuestro lugar en las universidades, necesitamos financiamiento, necesitamos conectarnos con las empresas, necesitamos decir un poco o mostrar nuestras investigaciones para ver cómo entre todos podemos resolver problemas tan difíciles como lo es una pandemia. Claramente, Ariela. Así que recordarles a todos y a todas que hoy estamos con la doctora Ariela Vergara, académica de la Universidad de Talca y de investigadora del Núcleo Milenio de Enfermedades Asociadas a Canales Iónicos del MINICAT, y vamos a presentar en estos momentos la charla ¿Cómo estudiamos las proteínas a través del computador? Ariela, muchas gracias por aceptar esta invitación del Explora Maule, y te dejamos con tu exposición. Ok, Claudio, muchas gracias. Bueno, puse obviamente como portada esta hermosa diseño que hicieron para presentar la actividad, y para contarles un poco cómo estudiamos las proteínas a través del computador, que es mi área de investigación. Quiero agradecer una vez más a Explora por invitarme a participar. Ya siempre estoy en contacto con ustedes, durante el año participo en ferias, me invitan como revisor de proyectos, y siempre trato de aportar un poquito en llevar la ciencia a lugares tan recónditos como áreas rurales o los colegios o el público en general. Así que, bueno, para empezar mi charla, siempre me gusta contar un poquito de historia, cómo fue que llegué a dedicarme al mundo de la ciencia. Y bueno, todo partió en la enseñanza media. Yo soy talquina, así que estudié en el Liceo Abate Molina, de acá de Talca, y cuando estaba como en tercero medio más o menos, empecé a participar de la Academia Científica, y ahí tuve mis primeras incursiones en ciencia, y con un grupo de amigas desarrollamos un proyecto que era neutralizar aguas servidas que tenían un pH alcalino, es decir, un pH súper alto, y combinábamos estas aguas con ramitas de pino que tenían un pH ácido, y lográbamos neutralizar. Entonces, de cierta forma queríamos como descontaminar las aguas servidas. En esa oportunidad fui a ferias científicas, fui por primera vez a la Universidad de Talca a presentar esta investigación, y fue como mi primer encuentro en que la ciencia podía ser algo que me iba a apasionar en el futuro.
Y ya después, en el 2003, cuando me tocó ingresar a la universidad, fue muy difícil para mí como elegir una carrera, porque la verdad mi perfil ajustaba con biología, con química, me gustaban las matemáticas, quería estudiar derecho, fue bien complejo. Pero en eso apareció un amigo y me dijo que en la Universidad de Talca estaban abriendo la carrera del futuro, y así la llamó él, la carrera del futuro, y que se llamaba Ingeniería en Bioinformática. Bueno, fui a la UTALCA a preguntar un poco de esta carrera y me encanté no sé, todas las cosas que se podían explorar, de el genoma humano, estaba tan de moda en esa época, y fue así que entré a estudiar Ingeniería en Bioinformática, y soy de la primera generación de egresados de la carrera, y a lo largo de mi carrera fui aprendiendo tantas cosas en base a la biología, la química, la física, las ciencias de la computación, y fui participando en varios proyectos que me fueron encantando más con la ciencia. Y ya después, cuando me tocó egresar, la pregunta era si irme a trabajar directamente como un ingeniero en bioinformática o seguir perfeccionándome, y como soy súper dedicada a los estudios, me encanta aprender, entré a un programa de doctorado en ciencias aplicadas en el año 2009, y ahí me especialicé 5 años más en distintas áreas de la bioinformática, pero especialmente en el estudio computacional y en la dinámica molecular de proteínas en general. Y habiendo terminado mi doctorado, me di cuenta que había aprendido muchas cosas en Chile, y este dibujo que muestro un poco acá, y me di cuenta también que la bioinformática era una ciencia de vanguardia, o un área, una disciplina de vanguardia, y que en otros lugares del mundo éramos muy requeridos para hacer investigación científica. Y fue así como, entre contacto y contacto, llegué al National Institute of Health en Estados Unidos, que es uno de los lugares más importantes en el mundo para hacer ciencia, y realicé mi primer postdoctorado en Maryland, en este centro, y bueno, me especialicé en el estudio de proteínas que están en las membranas celulares, ya les voy a contar más adelante acerca de ellas. Y bueno, realicé distintos proyectos, me fue muy bien, me fui encantando un poco con la cultura, con esto de conocer gente de distintos lugares del mundo, y decidí quedarme un tiempo más, y me fui entonces de Maryland hasta el corazón de Estados Unidos, hasta Kansas, y ahí hice un segundo postdoctorado en Kansas State University. Y bueno, también fue un proceso de aprendizaje, ahí aprendí mucho más de dinámica molecular, otras metodologías para simular proteínas a través del computador. Y en el 2017 me informaron desde la universidad que la Universidad de Talca estaba abriendo un programa para reclutar exalumnos, y entonces postulé, y del 2017 califiqué para ingresar a la universidad como un profesor, un investigador, y de ahí desde el 2017 estoy en el Centro de Bioinformática y Simulación Molecular de la Universidad de Talca, y hago clases en la carrera de ingeniería, hoy en día es Ingeniería Civil en Bioinformática. Bueno, esta foto me gusta mostrar porque un poco cuando la gente me pregunta qué es lo que haces, bueno, esta es como mi cara en mi mundo laboral. Estoy siempre en una esquina, enfrentada a pantallas, y en estas pantallas yo puedo visualizar mis proteínas en distintos colores. Y bueno, esta foto es del NIH, un recuerdo ahí desde el año 2015, y si les muestro lo que hago ahora en el 2020, bueno, sigo en la misma esquina, en otro lugar, pero con las mismas pantallas, y estudiando también otras proteínas en base a los aprendizajes que adquirí, ya sea en mi doctorado y en mi postdoctorado. Me he ido perfeccionando y incluyendo más líneas de investigación a las cosas que hago. Bueno, una pregunta clave cuando la gente me conoce y me pregunta qué estudié, digo que soy ingeniero en bioinformática, y me dicen, bueno, ¿y qué es la bioinformática? Aún la bioinformática no se entiende como una disciplina a nivel social, pero de a poco hemos ido sentando las bases de lo que significa ser un ingeniero en bioinformática, sobre todo en la región, que tenemos la primera carrera de ingeniería en bioinformática en Latinoamérica. La definición de bioinformática es súper amplia, podemos discutir un día entero de definiciones, pero quizás una de las que más se ajusta a lo que yo hago es que es una ciencia interdisciplinaria que va a combinar la biología, las ciencias de la computación, las matemáticas, la estadística, para analizar e interpretar datos biológicos. Y como ya les decía,
tiene gran parte de lo que son los genomas, análisis de secuencia, pero también hay toda un área donde estudiamos lo que son las proteínas. Y aquí les muestro la estructura de una proteína, la mioglobina, que fue una de las primeras estructuras en ser cristalizada, que nosotros llamamos, que en el fondo es como revelar la estructura, poder saber, es como tomar una foto a esa pequeña porción de nuestra célula que puede ser una proteína, tomar una foto y poder tener esa estructura tridimensional para visualizarla a nivel computacional y manipularla de acuerdo a diferentes escenarios hipotéticos que nosotros investigamos. Bueno, si tuviera que definir qué son las proteínas en un lenguaje muy sencillo, les diría que son pequeñas macromoléculas, usamos ese término nosotros, pero imaginémonos que son como unas supermoléculas, y yo digo siempre que son unas pequeñas máquinas que nos permiten mantenernos vivos a través de la realización de funciones esenciales para el desarrollo de la vida. La estadística dice que cerca del 20% de nuestro cuerpo está conformado de proteínas, y cada célula de nuestro cuerpo usa entonces estas proteínas para realizar múltiples funciones que nos permiten desde, no sé, movernos, interactuar, mantener nuestro flujo sanguíneo, ver un montón de cosas. Y si agrupáramos estas funciones, podríamos decir que las proteínas participan en funciones tales como la producción de energía, la contracción muscular, mantener el pH en nuestro organismo, formar anticuerpos que hoy en día están tan de moda con el desarrollo de la vacuna para el virus SARS-CoV-2. También las proteínas nos permiten transportar ciertos nutrientes a nivel celular, y eso ha sido como una de las áreas a las que yo más me he dedicado. Ya les contaré más adelante cómo investigamos esos aspectos a nivel de proteínas. Bueno, como la mayoría de ustedes han escuchado, hay átomos que son esenciales para la vida: el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, y cuando estos átomos se ensamblan, se pueden formar moléculas que nosotros conocemos como aminoácidos, y cuando estos aminoácidos se conectan entre ellos y vamos agrupando muchos aminoácidos, nosotros llegamos a formar lo que es una estructura proteica, como la que se muestra en esta figura, y acá podemos ver, por ejemplo, que está compuesta por un alfa hélice, por una sábana beta, y en el fondo toda esta estructura significa que hay un montón de aminoácidos que se unieron para llegar a esta conformación final. Entonces, entendiendo un poco lo que son las proteínas, cómo la bioinformática, digamos, puede aportar en su definición a entender procesos biológicos, lo que les quiero contar y cuál era el propósito de esta charla es mostrarles cómo los bioinformáticos estudiamos las proteínas a través del computador. Y yo ya les conté toda la historia un poco de cómo se arman las proteínas y cómo las vemos a nivel tridimensional, y mi ojo ya súper entrenado diría en esta figura que aquí hay una proteína que es un dímero, es decir, son dos fragmentos que se unen para formar una proteína funcional. Podría decir que esta proteína tiene muchas alfa hélices, que hay ciertos aminoácidos que se muestran en esta figura, que por la conformación que adopta probablemente esté en la membrana celular, y una serie de cosas más podría decir de esto, considerando mi ojo súper entrenado, pero probablemente ustedes lo que ven en la pantalla cuando yo les muestro estas figuritas es una especie de confeti, una serpentina aquí, a través de estos loops o chaya de color en la pantalla. Bueno, pero en mi mundo, aquí les cuento un poco lo que yo veo. Para poder hacer el estudio de proteínas, lo que hacemos es utilizar distintos software que nos permiten visualizar las proteínas. En este caso tenemos una proteína que está inserta en una membrana. Esta masa blanca que se ve atrás es la membrana celular. Hay ciertos iones que permiten mantener ciertos gradientes de salinos en la célula, hay un poco de agua en esta figura, y a través de todos los software nosotros tenemos diferentes representaciones para mostrar lo que es la membrana, las proteínas, las aguas, y así vamos tratando un poco de describir cómo se ensamblan estos sistemas y cuál es la dinámica que ellos tienen en un proceso celular. Y bueno, ese es solamente el aspecto de visualización, pero si consideramos cómo
entendemos el comportamiento de esas proteínas, las dinámicas, cómo entender las funciones que ellas hacen a nivel más estructural, los cambios conformacionales, el plegamiento, la interacción con otras moléculas. Para entender todo eso, utilizamos software computacionales que permiten integrar distintas ecuaciones, y a través del desarrollo de programas podemos entonces integrar esas ecuaciones y poder explorar cada uno de los átomos de una proteína como si fuese una coordenada que en el fondo puede moverse, puede interactuar por ciertas cargas, por polaridades, por formar ciertas geometrías dentro de la proteína. Y todo eso entonces lo simulamos a través de unos software computacionales muy complejos que nos permiten estudiar y caracterizar las proteínas. Bueno, hacer este tipo de análisis no se podría en un computador como el nuestro, como el que muchos de ustedes están viendo de esta presentación, sino que para ello necesitamos clústeres computacionales, donde estas máquinas representan en el fondo miles de procesadores, como los que ustedes tienen, para poder entonces describir o resolver todas estas ecuaciones y poder mostrarnos cómo es el comportamiento dinámico de una estructura biológica como lo son las proteínas. Acá esta foto es el clúster que tenemos en el Centro de Bioinformática y Simulación Molecular de la Universidad de Talca. Bueno, esta foto solo ahí para presumir que alguna vez me han hecho una entrevista donde mostré cómo utilizamos estas herramientas computacionales acá en nuestro clúster para estudiar proteínas localizadas en las membranas celulares, que son las que más estudio yo, y que en este caso estábamos estudiando un grupo de proteínas que estaban involucradas en una serie de trastornos neurológicos. Si quisiera mostrarles un poco más de toda esta tecnología y la parte visual tan potente que tienen todas las herramientas tecnológicas, también podemos utilizar herramientas computacionales para visualizar las proteínas de manera estereoscópica. Podemos usar unos lentes especiales que nos permiten ver las proteínas como en realidad virtual, y podemos entender sus plegamientos, evaluar ciertas interacciones, ver cómo algunas moléculas pueden penetrar dentro de las proteínas, o también manipularla a través de ver cómo podemos abrirla, aplicando cierta fuerza. Es todo un mundo, ¿ya? Son tecnologías que, por cierto, no son baratas, pero que sí permiten llevarnos a entender un poco mejor cómo describir estas estructuras tridimensionales. Bueno, habiéndoles explicado un poco todo el proceso de la bioinformática y los clústeres que necesitamos para estudiar las proteínas, ahora les quiero contar un poco cuáles son las proteínas de mi interés, o cuáles han sido las proteínas que yo he ido estudiando a lo largo de mi carrera como bioinformática. Una de las primeras fue en el año 2010, cuando surgió el contagio, la pandemia de la influenza humana, o la H1N1. En aquel momento también fue caos mundial y muchos investigadores estaban tratando de encontrar un antiviral para combatir este virus. Y acá está la estructura, como un ejemplo, la estructura del virus de la influenza, y en la cápside o en la cáscara de este virus existen diferentes proteínas, y una de ellas es la neuraminidasa, y esta proteína se une a un componente que está en nuestras células que se llama ácido siálico, y una vez que se produce como esta interacción entre la neuraminidasa y el ácido siálico, como que el virus contagia y entra en nuestras células. Entonces, lo que se planteaba en ese momento era tratar de diseñar distintos medicamentos, que acá les muestro la estructura de una molécula de ácido siálico, y en ese momento se usaba un medicamento que se llamaba Tamiflu, en que, si ustedes pueden notar, hay cierta homología, se parecen, y la idea era engañar al virus que, pensándolo como en palabras súper sencillas, en vez de atrapar un ácido siálico, atrapar un Tamiflu, impidiendo entonces el contagio. Y bueno, tratando de describir un poco cómo ocurría este proceso, nos enteramos de alguna información en que se habían visto algunas mutaciones en los virus tienen una alta tasa de mutación, y en que las personas cuando consumían Tamiflu eran resistentes, o sea, no podía, en realidad el virus seguía contagiando, se generaba cierta resistencia. Así que en ese momento se discutió de que había otro antiviral que se llamaba Relenza, y nosotros quisimos evaluar a través de una caracterización de la proteína a nivel estructural cómo afectaba estas mutaciones a la unión de Relenza y si podía ser un mejor antiviral o no.
Este tipo de descripciones son súper interesantes para la industria farmacéutica porque así les permite a ellos diseñar nuevos fármacos y les permite también ver qué modificaciones deben hacerle a una molécula para hacerla más potente a nivel funcional. Esa fue una de las primeras historias. Luego fui estudiando más proteínas que están localizadas en las membranas celulares, como es esta proteína que les muestro acá, que se llama BCINDI, y esta proteína es una proteína, un transportador activo secundario, así se llaman, y está involucrada en algunos procesos de la producción de oxígeno, en el ciclo de Krebs. No voy a entrar en más detalle, que es muy complejo, pero en el fondo lo que no se sabía es cómo esta proteína es capaz de sufrir un cambio conformacional para transportar una molécula que se llama succinato y sodio de un lado a otro de la membrana. Entonces, utilizando distintas metodologías computacionales, lo que hicimos fue tratar de hacer un modelo predictivo que nos permitiera ver cómo esta proteína funciona, cómo se ensambla para transportar un sustrato de un lado a otro de la membrana. Y aquí, como podrán ver en este video, a través de mucho procesamiento y análisis de la estructura de estas proteínas, pudimos, en el fondo, simular cómo la proteína tiene un fragmento específico que permite como subir y bajar, donde al subir es como que está en el borde de la célula, captura una molécula y es capaz de llevarla al interior de la célula a través de una especie de movimiento de pistón o como un ascensor. Este trabajo fue súper bonito, fue parte de mi postdoctorado en el NIH y fue publicado en una de las revistas más prestigiosas a nivel mundial, que se llama Nature Structural Molecular Biology. Bueno, entre otras cosas, lo que realicé en Kansas, estudiamos también una proteína que era encargada de el transporte de yodo, que las personas que tienen problemas a la tiroides tienen alterada esta proteína. Entonces, sabíamos que esta proteína cumple la función de transportar yodo, pero cuando ella está alterada, necesita alguna otra que haga bien la función. Entonces estábamos tratando de buscar otras proteínas que fueran homólogas y permitieran también el flujo de yodo, y realizamos un estudio comparativo de esta proteína que se llama SMCT1, con la proteína conocida o súper reconocida que transportaba yodo, y cuando hicimos una comparación a nivel de los aminoácidos, del sitio donde se une yodo, nos dimos cuenta de que tenían regiones muy parecidas y que en la ausencia o cuando una proteína, la proteína principal, esta NIS, deja de funcionar, pudiéramos utilizar esta otra como un mecanismo de transporte de yodo a nivel celular. Este trabajo pues, fue publicado también, fue muy bonito y fue en colaboración con el doctor Jeffrey Comer de Kansas State University y la doctora Pei-Ying Fong, con quienes trabajé directamente cuando hice mi segundo postdoctorado. Entre las cosas más nuevas que he venido haciendo, aquí un ejemplo es otra proteína que se llama el receptor sigma-1, que esta proteína es conocida por estar involucrada en un montón de patologías en el sistema nervioso, y la estructura de esta proteína había sido muy difícil de cristalizar, pasaron 20 años hasta que pudiéramos saber cómo era el pliegue tridimensional de esta proteína, y la estructura apareció en el 2019, así que decidimos tomar esta estructura y empezar a probar distintos fármacos y saber cómo ellos se unían, y con el propósito de diseñar moléculas potentes que puedan inhibir la función de esta proteína cuando está involucrada en ciertas patologías. Aquí trabajamos con colaboradores experimentales, donde ellos en sus laboratorios hacen la síntesis de moléculas, nos entregan estos compuestos y nosotros tratamos de ensamblarlos a nivel molecular y tratar de evaluar la interacción con las proteínas a través de muchos algoritmos o distintos programas que tenemos en el laboratorio. Y este trabajo fue en colaboración con la doctora Simona Colina de la Universidad de Pavia en Italia y el doctor Julio Caballero de la Universidad de Talca. Este trabajo me gusta mostrarlo porque en el fondo me permite mostrar a la comunidad cómo es necesaria esta conexión entre científicos. No podemos hacer las cosas solos, no podemos hacer las cosas todo producido en la Universidad de Talca. Siempre es bueno colaborar con gente a nivel nacional y a nivel internacional, donde vamos usando las facilities de sus laboratorios para ir avanzando en el conocimiento de la ciencia.
Otra proteína, ha sido uno de mis últimos trabajos, fue mi Fondesit, los proyectos que financia el gobierno, empecé, cuando estudié esta proteína, me di cuenta que ya tenía un importante background, un importante conocimiento en escribir una proteína y cómo moléculas pudieran interactuar con ellas, pero ahora quería ampliar un poco más mi conocimiento y empecé a entender cómo las proteínas pueden interactuar también entre ellas y permitir así cascadas de señales biológicas participando en procesos que son esenciales a nivel celular. Y aquí uno de los proyectos que desarrollé fue estudiar el transportador de dopamina, y el transportador de dopamina, que la dopamina es esta molécula que la mayoría conoce, que nos permite hacernos sentir bien, que es como un estimulador, y en el fondo la dopamina, el transportador de dopamina permite el ingreso de dopamina a nivel de neurona, pero no, a través de diversos estudios y de colaboración con un grupo en Estados Unidos, nos enteramos que hay una proteína que se llama la subunidad beta-gamma, que una vez que interactúa con el transportador de dopamina, impide el ingreso de dopamina y a la vez hace como un escape de dopamina, un flujo, un influx, es como un flujo inverso. Entonces, la idea era tratar de caracterizar un poco cómo estas dos proteínas interactúan entre ellas, en qué lugar específico, con miras a diseñar un fármaco para poder inhibir esta interacción y en el fondo así poder combatir ciertas patologías. Y aquí, este gráfico es simplemente para mostrarle que cuando hacemos una simulación de cómo dos proteínas pueden interactuar, probamos, cada uno de estos puntos es un ensayo de cómo estas proteínas pudieron interactuar. Entonces hacemos un montón de muestreos, utilizando por supuesto estos computadores gigantes que les mostré al inicio, y tratamos entonces de caracterizar cómo ocurre esa interacción. Y luego, lo que hacemos es tratar de imaginar o de simular en el computador cómo es el entorno de esa proteína a nivel celular. Y es como si sacáramos un parchecito pequeño de la célula y lo lleváramos a nuestro computador, donde sabemos que esta proteína está inserta en la membrana, está rodeada de agua y tiene ciertas concentraciones de sales que permiten cierto equilibrio a nivel celular. Y bueno, teniendo el complejo de cómo interactúan estas dos proteínas, nosotros podemos entonces empezar a describir qué es lo que está pasando en los sitios donde ellas establecen su unión. Y podemos, acá en este video que estoy mostrando, podemos ver un acercamiento, ver cuáles son específicamente los aminoácidos de una proteína y de la otra que interactúan para formar este complejo. Y si nosotros somos capaces de definir esa unión en detalle, ver cuáles son las polaridades, los aminoácidos tienen cargas, entonces para saber cómo ellos interactúan, si hay una carga positiva que se atrae con una negativa, tratar de describir todo esto para poder saber en qué punto debemos apuntar si queremos diseñar un fármaco. Bueno, estas son algunas de las proteínas que he venido estudiando, y también en el 2017, cuando ingresé a la Universidad de Talca, también ingresé al grupo MiniCat, que es un grupo que colabora directamente con Explora, siempre estamos presentes en la feria científica, y a través de este monito que tenemos acá, que es Canalito, que representa a las proteínas que estudiamos en MiniCat, que es el núcleo milenio de enfermedades asociadas a canales iónicos. Y bueno, este grupo MiniCat es un grupo de científicos que están en la Universidad de Chile, en la USACH, en la Universidad de Talca y en la Universidad Austral. Y entre todos nosotros tratamos de describir diferentes roles que tienen los canales iónicos y poder entender su estructura y su función para combatir ciertas patologías. Bueno, los canales iónicos son estas proteínas que están acá, como muestro en esta figura, y permiten entonces el flujo de distintos nutrientes o iones, pueden transportar iones como sodio, potasio, calcio, cloro, y son esenciales para muchos procesos biológicos. ¿Y por qué los estudiamos? Bueno,
son unas proteínas súper interesantes porque el genoma humano, el 30% de las proteínas que se codifican en el genoma humano son proteínas de membrana. Y si hoy en día miramos la industria farmacéutica, qué porcentaje de drogas han sido aprobadas y tienen como objetivo biológico estos canales, es el 60% de esos fármacos. O sea, hay muchas patologías que están asociadas a estas proteínas y son de gran interés estudiarlas. Como les explicaba acá, si nosotros tenemos una célula, lo que estamos tratando de describir es lo que pasa en el borde de esa célula, en la membrana, y es ahí donde describimos la función de ciertas proteínas que van a estar en esta imagen que está acá en negro, estas barritas que corresponden a la membrana celular, y bueno, como les decía, hay cierta concentración de sales, y esta proteína cumple una función entonces, estando inserta en la membrana para traspasar ciertos nutrientes o ciertos iones. Uno de los proyectos de canales iónicos en los que he participado, en este proyecto del canal que conocemos como Shaker, y este canal, para que pasen los iones, tiene que estar abierto, luego puede entra en una conformación que llamamos cerrada, impidiendo el flujo de iones, pero este canal tiene una característica muy particular, que es como, dependiendo de la concentración de iones que haya dentro y fuera de la célula, es capaz de autobloquearse. Y ese mecanismo se había descrito en muchas publicaciones, había muchos científicos que habían investigado cómo ocurre esto, pero a nivel experimental. Y si pensamos que cuando se hace un experimento, las personas no pueden ver a ojo humano la estructura de las proteínas. Entonces tú puedes entender si hay cambios en señales, puedes ver si la proteína al mutarla deja de funcionar, etcétera, pero no pueden caracterizar a nivel estructural, digamos, la dinámica de la proteína. Y lo que hicimos en nosotros fue, bueno, tener esta proteína en estos pequeños parches celulares, que digo yo, donde está la membrana, está la concentración de sales, las moléculas de agua dentro y fuera, y usando dinámica molecular tratamos de describir entonces cómo pudiera ocurrir ese mecanismo de bloqueo, y vemos entonces cómo un pedacito de la proteína es capaz de entrar en un poro, así se llama la región central de estas proteínas, bloqueando entonces el paso de iones. Y bueno, en colaboración con gente de Estados Unidos, del NIH, ellos realizaron distintas mutaciones, las cuales nosotros fuimos evaluando a través de distintas simulaciones, y pudimos caracterizar así cuál es la fuerza motriz entonces que permite a este pequeño fragmento estar en una conformación y luego sufrir un cambio conformacional para penetrar dentro del canal, y logramos explicar también cómo luego pudiera salir y volver a ser un canal activo para transportar nutrientes. Estos procesos son súper interesantes porque si tuviéramos un canal bloqueado siempre, hay un proceso biológico que nunca ocurriría, que no pudiera ocurrir. Entonces la idea es tratar de entender cómo eso ocurre para manipularlo. Otras cosas que he venido haciendo ya más directa a Minicat, si ustedes pueden ver esta figura, cada vez o sea, las estructuras de las proteínas se vuelven más complejas. Aquí estamos estudiando también canales iónicos y en interacción con otras proteínas, y esta proteína se llama TRPC6, y esta proteína está expresada o sobreexpresada, es como si hubiera mucha de esta proteína cuando estamos enfrentados a ciertas patologías cardíacas, neurológicas o algunos tipos de cáncer. Entonces, si hay mucha sobreexpresión, también sabemos que hay otras proteínas que como que toman estas proteínas grandes y las llevan hacia la membrana. Entonces, una técnica puede ser que si no queremos tanta sobreexpresión, cuando estas proteínas están involucradas en una patología, lo que tenemos que tratar es limitar la llegada de tantas proteínas a la membrana. Entonces, para eso hay que tratar de saber cómo esta proteína interactúa con otra y tratar de inhibir entonces esa interacción y así bloquear la llegada de tantas proteínas a la membrana celular.
Bueno, para tratar de, aquí encontramos una proteína que posiblemente interactúa con este canal iónico y lo lleva a la membrana, y tratamos de utilizar distintas herramientas computacionales donde hacemos análisis de secuencia, tratamos de entender a nivel evolutivo cómo estas proteínas pueden conectarse entre ellas a través de qué región específica, y tratar de simularlo todo con distintas metodologías computacionales, para luego decirle a la gente que hace los experimentos en laboratorio dónde exactamente ellos deberían mutar o dónde deberían enfocar su investigación para evaluar entonces si estas proteínas realmente se ensamblan con el propósito de diseñar algún fármaco en el futuro. Utilizamos mecanismos también súper complejos para caracterizar las proteínas. No voy a entrar en detalles, pero se pueden utilizar metodologías para calcular la energía que tienen dos proteínas cuando ellas están juntas o cuando se separan, y de esta manera podemos saber cómo debería ser el ensamble correcto. Es como si las proteínas fueran Lego, y tenemos que ver cuál es el Lego que mejor ensambla, y para eso utilizamos metodologías que permiten evaluar perfiles de energía en distintos estados conformacionales o de dos proteínas. Bueno, eso es un poco lo que venimos haciendo en Minicat, tratando de encontrar interacciones entre proteínas con el propósito de combatir ciertas enfermedades. Y bueno, ya les he contado bastante acerca de lo que hacemos con las proteínas, cómo las podemos caracterizar en el computador. Les he contado que he estudiado proteínas involucradas con distintas enfermedades, proteínas que están en la membrana y otras que están dentro de la célula, y bueno, pudiera ser una pregunta lógica: ¿cómo podemos aportar en el estudio de proteínas en esta pandemia de COVID? Y bueno, acá les muestro un poco la estructura del virus, que ya deben haber visto por muchos lugares, en las redes está en todas partes, y en la cápside de este virus existen una serie de proteínas, bueno, nosotros nos hemos puesto a estudiar un poquito acerca de cómo una de estas proteínas, que se llama la proteína S, es la que genera el anclaje del virus con las células humanas, y la idea es tratar de entender cómo ocurre ese mecanismo para generar bloqueadores. Entonces, hasta ahora lo que se trata de hacer es buscar anticuerpos que traten de inhibir esta unión, con el propósito de diseñar una vacuna, y nosotros, en colaboración con el doctor Emilio Alarcón en Canadá, se nos ocurrió una idea de quizás utilizar como los mismos fragmentos de anticuerpo y engañar un poquito al organismo para generar un bloqueo, ¿ya? Pero esta es solo una idea, la cual hemos planteado como un proyecto, y nuestro... con el propósito de generar quizás una especie de fármaco que inhiba la unión entre estas dos proteínas. Escribimos un proyecto súper bonito y lo mandamos a este financiamiento que ofreció el gobierno para, digamos, combatir la emergencia, y quedamos en lista de espera. O sea, el proyecto es bueno, pero no hay plata. Así que la idea, bueno, es seguir adelante con esto. Vamos a ver si logramos conseguir fondos, algún otro tipo de fondos para desarrollar un poquito esta investigación y ver cómo podemos apoyar en la pandemia con nuestro conocimiento. Para ya ir terminando, les muestro una foto de nuestro grupo. Este es la gente que conforma el Centro de Bioinformática y Simulación Molecular de la Universidad de Talca. Tenemos biólogos, biotecnólogos, químicos, hay más ingenieros en bioinformática, hay muchos estudiantes de doctorado, estudiantes de pregrado que trabajan con nosotros y nos ayudan a desarrollar todas estas ideas que hacemos tanto en colaboración con científicos nacionales e internacionales. En los agradecimientos finales, por supuesto, a la gente del NIH, con la que estudiamos algunos canales iónicos, a Jeff Comer en Estados Unidos, con quien realicé mi segundo postdoctorado, a Jenny García Olivares, con quien realicé parte de los estudios del transportador de dopamina, a Oscar Cerda, quien es director de Minicat, y es el que en realidad tiene mucha idea acerca de cómo estudiar estos canales con canales iónicos asociados a distintas patologías. También a Wendy, que es una experta en canales iónicos en la Universidad de Talca, que trabajamos juntas en algunos proyectos. Quiero agradecer a Fondesit, que son los dineros de gobierno que nos financian todas estas investigaciones y todos estos descubrimientos que nosotros hacemos.
por supuesto al clúster de cómputo, porque si no tuviéramos este tipo de maquinaria no podríamos realizar los estudios que hacemos a nivel biológico, y las personas que trabajan directamente conmigo, a Mariela González, a Roberto Rosales, a Genoveva Rojas, que me ayudan un montón en desarrollar mis ideas y en hacer un poco la ciencia que me gusta. Finalmente, por supuesto, voy a agradecer a la familia, acá a mi esposo Horacio, con quien desarrolló varios proyectos en conjunto. Él es también científico, es químico, y por supuesto a estos dos pequeñines que son mi inspiración, mi Nico, que ya es un experto en moléculas, conoce la molécula de agua y muchas otras, a él le gustan las nanopartículas también, como a su papá, y la Trini, que está chiquita de 2 meses y medio, y aquí estábamos los tres tratando de pensar en una idea de cómo generar este proyecto de COVID, lo estábamos escribiendo juntos. Y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por haberme escuchado y por enterarse o por estar tan interesados en cómo estudiamos las proteínas a través del computador. Gracias. Muchas gracias, Ariela. Te cuento que tenemos más de 160 personas que nos acompañan en esta transmisión, y tú al finalizar dijiste que me permiten hacer la ciencia que me gusta. ¿Cuál es la ciencia que te gusta y cuáles son esos proyectos que te están dejando como, que te están llamando la atención y que te están llevando toda tu inspiración y tus ganas para hacer en estos momentos? Sí, creo que a lo largo de mi carrera he ido como aprendiendo a entender cómo se comportan estas proteínas. Y son, como ya decía, como una especie de Lego, tratar de ver cómo se ensamblan, entender su estructura. Yo siempre me apasiono por lo perfectas que son. Entonces, mi motivación es, ahora que ya entiendo cómo funcionan, empezar a tratar de responder preguntas más relacionadas con salud humana. Me interesa entrar fuerte en la parte de diseño de fármacos, orientado específicamente a cómo enfrentar estas interacciones entre proteínas, que a lo que incluso en mi proyecto fue un poquitos días, relacionado con el estudio de interacciones proteína-proteína con un interés farmacológico. Todo lo que me apasiona es desarrollar ciencia, hacer preguntas nuevas, hablar con gente a lo largo del mundo, tratar de que en conjunto podamos dar pequeños pasitos para ir descubriendo cosas nuevas y ir sentando las bases quizás de lo que van a ser futuros estudiantes que nos siguen, que realizan tesis con nosotros, y también hacer un aporte científico tanto a nivel nacional como internacional. Ok. Ariela, vamos con las preguntas de nuestros amigos y amigas que nos acompañan hoy. Javier Garretón nos comenta, ¿cuáles son y en qué consisten las técnicas para crear los modelos de las proteínas? Sí. Lo que pasa es que bueno, cuando tenemos las proteínas, ya sea dentro de la célula o en la membrana, es muy difícil, tú tienes que imaginar cómo tomarle una fotografía a esas proteínas, que son minúsculas. Entonces, ese proceso es súper costoso de encontrar realmente una foto representativa. Y hay proteínas que nunca se han logrado obtener esa estructura. Y para eso utilizamos metodologías que son como modelamientos comparativos, en que tratamos de buscar otras proteínas que tengan un contacto evolutivo, es decir, se parezcan en ciertos aspectos, y es como si tuviéramos que hacer un molde con galletas. Tratamos de tomar lo que más se parece y lo utilizamos como un templado para construir los modelos de las proteínas que nosotros queremos investigar. Y bueno, eso hablando de como una especie de modeling, pero si hablamos como un modelado computacional, el modelado computacional en general de las proteínas consiste en simular en nuestro computador el entorno biológico real de una proteína, es decir, en qué lugar específico se localiza, con cuánta concentración de sal, con cuántas moléculas de agua la bordean, con qué otras moléculas puede interactuar. En el fondo es tratar de tomar una foto celular que nosotros llevamos y la convertimos en estructura tridimensional en nuestro computador, y podemos entender entonces ese comportamiento a través de un pequeño fragmento de ese trozo celular. Ariela, ¿qué programas utilizan o tienen que ir creando software entre ustedes constantemente? ¿Cómo van generando todas estas herramientas para poder estudiar las proteínas?
Súper buena pregunta. Sí, bueno, hay grupos que están totalmente enfocados en desarrollar software para poder hacer el estudio de estas estructuras biológicas, y nosotros utilizamos mucho de esos software, son software gratis o también hay algunos que debemos pagar por ello, pero también nuestro grupo, con los conocimientos que tenemos, hay cosas que se desarrollan. Específicamente en mi grupo no hacemos desarrollo de software, pero dentro del Centro de Bioinformática sí hay grupos que están orientados a desarrollar computacionales que permitan responder ciertas preguntas biológicas. Y tenemos los conocimientos, los ingenieros en bioinformática sabemos programar y entendemos la biología, así que perfectamente pudiéramos diseñar un programa que responda cierta pregunta biológica. Yo específicamente no me dedico a eso, pero pudiera hacerlo. Aquí también nos consulta Catalina Guerra, desde el Laboratorio de Inmunología de la Universidad Mayor de Santiago. Nos consulta si el modelado requiere también datos experimentales. Sí, son súper importantes. Bueno, yo siempre digo que la ciencia tiene que ser multidisciplinaria, tenemos que ver de todos lados, y claramente para poder desarrollar todas estas metodologías computacionales, un gran aporte son los laboratorios experimental, y trabajamos en combinación, o sea, en el grupo de MICAT estamos asociados con laboratorios que ellos realizan los experimentos húmedos que decimos nosotros, y ellos nos dan el feedback y nosotros vamos haciendo predicciones computacionales y vamos tratando de ajustar un modelo en base a predicciones tanto teóricas que hacemos a través de software, a través de distintos programas, y los datos que se obtienen a nivel de experimento. Es complementario. Esto quería también llegar a un momento que tú dijiste que esto no se puede hacer solo, es como una ciencia multidisciplinaria. ¿Cómo son las conexiones? ¿Cuáles son los científicos más afines? ¿Cómo ha sido esta experiencia de trabajar con muchas personas y muchas miradas en torno a estos descubrimientos? Bueno, sí, es súper interesante. Yo creo que en base a esa pregunta es importante decir que vamos siempre a congresos nacionales e internacionales donde vamos conociendo otras áreas, conocemos gente que hace experimentos que nosotros pensamos pueden de cierta forma ajustarse a lo que estamos desarrollando, y así como vamos estableciendo redes de colaboración, hay una persona que se entera que yo sé hacer tal metodología, o también por las publicaciones que tenemos, cada vez que hacemos un trabajo científico lo publicamos en revistas que todo el mundo puede acceder, entonces si alguien sabe que tú puedes manejar cierta técnica, te contacta, y así vamos estableciendo las redes y vamos tratando de responder preguntas con un aporte de conocimiento desde distintas miradas, desde distintas áreas. Y Ariela, pregunta más técnica. Nos dicen, Milagro Fernández nos comenta, para añadir las mutaciones, ¿recomendarías usar Gromos o qué otro programa? Ya empiezan un poco más específico esta pregunta. Yo no soy una experta en Gromox, pero en mi grupo sí lo trabajan. Yo soy de la vieja escuela de NAMD, así que yo hago simulaciones en NAMD. Si quieres aprender un poco de eso, quizás pueda ayudarte. Y para esta pregunta está muy buena. Para los que no somos bioinformáticos y para entender mejor la estructura y modelamientos, ¿qué nos recomiendas? ¿Libros? ¿Algún programa? ¿Algún autor? Sí, hemos tratado de hacer que todo el mundo pueda entender la estructura de las proteínas. Hay un programa que se llama Foldit, que lo puede descargar cualquiera, y es un videojuego que en el fondo te permite ir tratando de entender cómo las proteínas se ensamblan, qué interacciones pueden formar, y vas pasando como distintas etapas, aprendiendo a través de la estructura de las proteínas. Pero claramente si queremos saber más de las proteínas, leyendo, ya hay mucha información en la web. Por supuesto, si alguien puede visitar nuestro laboratorio, siempre estamos abiertos a recibir estudiantes. Tenemos distintos programas, incluso en Minicat hay un programa súper bonito que se llama al laboratorio con mi profesor, donde invitamos a un profesor y un alumno que se transforman en científicos por una semana y trabajan con nosotros, utilizan los software y conocen un poco más del mundo de las proteínas. Ariela acá nos pregunta si han utilizado herramientas online para hacer dinámicas moleculares o docking. Sí, hay servidores, hay mucha gente que desarrolla software y los pone a libre disposición, y podemos utilizar los softwares que son gratis en la web y podemos hacer predicciones
pero a veces es difícil si tú quieres procesar un montón de datos, tratar de hacerlo a través de server online. Entonces, siempre como que nos gusta más instalarlo en nuestros computadores, en nuestros propios servidores, y tratar de jugar un poco con, digamos, el programa en sí, ajustarlo más a nuestras necesidades. Y además nos preguntan, ¿se pueden realizar simulaciones de los procesos relacionados con el ADN mediante este tipo de software? Sí, sí. También ahí tú puedes hacer simulaciones de DNA, incluso hay interacciones que ocurren entre proteína y DNA. Yo no entro mucho en ese mundo, pero sí, hay campos de fuerza que llamamos nosotros que te permiten describir cómo son el comportamiento de una molécula de DNA y poder entender ciertas alteraciones, mutaciones. Sí, es totalmente posible. Hace un tiempo salió una publicación de de la Universidad de Talca sobre el estudio a través de las proteínas para poder establecer, hacer como, esto es como el PCR, pero a través de las proteínas. ¿Te acuerdas que No me suena mucho, no te suena mucho al pero principio, hacer. pero más o menos, ¿cómo ves tú el trabajo de los bioinformáticos en torno a apoyar esta vacuna o el encuentro de alguna solución para, para el COVID Sí. en estos momentos? Bueno, quiero decirles que los bioinformáticos no solamente hacen lo que yo hago, de estudiar proteínas, hay otros que estudian secuencias biológicas, analizan genoma, es súper amplio el espectro de las cosas que podemos hacer los bioinformáticos, hay otros que hacen desarrollo de software, pero claramente el desarrollo de una vacuna o el desarrollo de una terapia contra el virus, claramente nosotros podemos hacer un aporte a través de todas las herramientas que utilizamos para el diseño de fármacos, en tratar de buscar algunos inhibidores que bloqueen en el fondo el contagio del virus con la célula, el contacto del virus con la célula humana. Sí, se puede, o sea, mirando todas estas proteínas, tratando de entender en el fondo cuáles son interacciones específicas que se establecen entre el virus y la célula humana, para tratar de mirarlas como punto digamos, de bloqueo, el lugar donde tenemos que apuntar o donde deberían estar mirando las personas que están desarrollando fármacos. ¿Qué lenguaje de programación recomiendas aprender, Ariela, para entrar a este mundo? Eh, bueno, yo aprendí Java, así partí, pero creo que ahora usan Python, C. Es que se han ido innovando, pero en el fondo una vez que aprendes uno ya puedes utilizar cualquier otro. Digamos, las sintaxis son muy parecidas y la idea es, bueno, utilizar las herramientas de lo que te permite hacer programación, aprendiendo quizás al inicio un lenguaje sencillo y luego ir, digamos, aprendiendo de otros lenguajes que permitan hacer cosas más complejas. Claro, ahora vienen como las preguntas más desde ese tono, como ¿hay software gratuitos que permiten generar modelado proteico? Si quieres hacer un modelado proteico y tienes solo la secuencia, hay programas libres como iTaser, por ejemplo, que tú solo pones la secuencia y te genera un modelo creo que en una noche. Hay cosas súper eficientes en la web que te permiten hacer estudios de. Aquí nos preguntan algo ya vocacional, Ariela. ¿Cuáles son los requisitos que se tienen cuáles son para estudiar bioinformática? ¿Cuáles son por dónde hay que ir? ¿Cuáles son Bueno, yo creo que toda persona que le guste como un poco el área de la ciencia tiene que ser curioso. Pero nada, creo que si te gusta la biología y tienes ciertas habilidades con el computador, pero hoy en día casi todos lo tenemos, ya hay pocos analfabetos digitales, la mayoría ha tenido ese acercamiento, incluso hay algunos colegios que ya están enseñando lenguajes de programación. Entonces creo que si te gusta un poco, digamos, este ensamble entre el computador y entender cosas a nivel de biología y de química, pudiera ser un perfil perfecto para entrar a estudiar esta carrera. Ariela, para ir finalizando, también está la importancia y la divulgación científica, sobre todo en esto de la búsqueda en la relación de cómo están trabajando ustedes en la ayuda de buscar medicamentos para encontrar cura de distintas enfermedades. ¿Cómo ha sido ese trabajo, especialmente con Minicat? ¿Cómo ves eso?
la divulgación científica ha sido súper importante, porque creo que la mayoría de las en general, la sociedad mira a los científicos como que fueran unos ratones de laboratorio, gente que está ahí como trabajando, pero nunca se enteran de las cosas que hacen. Y creo que Minicat ha potenciado súper fuerte en mostrarnos, en contarle tanto a niños, tanto al público general lo que hacemos, y en que se vaya generando como una conciencia de por qué debemos tener más financiamiento para poder desarrollar investigaciones a nivel nacional que nos hagan responder preguntas que son súper importantes. Y creo que hacer esta divulgación, explicar en palabras sencillas lo que hacemos, es súper necesario. Quizá yo incluso traté de hacer mi presentación lo más amena y con el lenguaje más fácil posible. Nos cuesta un poco, pero creo que es un ejercicio que debemos hacer para que la gente entienda la relevancia de ser científico y la importancia de estar descubriendo cosas y desarrollando nuevas tecnologías, sobre todo en momentos tan complejos como este en que nos enfrentamos a esta tremenda pandemia, y si no tuviéramos los conocimientos científicos, sería muy difícil de combatir. Bueno, recordamos que hoy estábamos conversando con Ariela Vergara, académica de la Universidad de Talca. Yo, Ariela, te quiero agradecer tu gran disposición, como siempre, con Explora Maule, de compartir tus conocimientos y de ser cercano y eficaz en esta conversación para que nosotros aprendamos sobre ciencia. Así que, Ariela, te agradezco mucho, tuvimos una gran convocatoria y, no sé, algunas palabras para despedir para nuestros amigos y amigas que nos acompañan hoy. No, muchas gracias a todos por su interés. Me quedé impresionada cuando Diego me hablaba de 590 inscritos. Muchas gracias por el interés y por tratar de aprender también en qué consiste un poco lo que hacemos a nivel de estudio de proteínas usando el computador. Y como siempre digo, si alguien está más interesado en esto, puede contactarme. No puse mi correo acá, pero si me buscan en Universidad de Talca o en Minicat, están mis datos. Y estoy súper dispuesta a participar, en mostrar un poco lo que hago en colegio, donde me inviten yo voy. Así que gracias a Explora también por visibilizar lo que yo hago y por invitarme a dar esta charla en este espacio tan ameno que han tenido todos los jueves por la tarde. Así que muchas gracias, Claudio. Empiezo a despedir esta nueva edición de Explora en Paz, de Explora en Casa, ciencia abierta para todos y todas. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves a las 18 horas acá en el Facebook de Explora Maule. Gracias, Ariela, que estés muy bien. Chao, chao. Chao, chao.